a todos. Como les comentamos, iniciamos 6:05 para respecto al conferencista, a ustedes que se conectaron temprano, y pues vamos a dar inicio a este cuarto módulo del seminario denominado Corrientes Políticas y Económicas en México. El futuro de la patria depende de todos nosotros, y pues como hemos dicho, gracias por ser parte de este seminario, por querer formar activamente en la sociedad y pues saber que el futuro de la patria depende de todos nosotros, ¿no? Agradecemos nuevamente a todas las asociaciones que forman parte del seminario, que es Hazte Sentir, Frente por la Familia de Veracruz, Interger y Forniver, que es Formación Integral Veracruzana. Como en todos los módulos les hemos pedido, nos encanta que ustedes interactúen con nosotros dentro y fuera del seminario, es decir, que en las redes sociales que se han posteado todos estos módulos para que ustedes los puedan regresar a ver y puedan interactuar con ellos, pues puedan compartirlos, reaccionar y pues que este módulo y esta información llegue a muchísimas más personas. Pero qué mejor que la recomendación de boca en boca y pues en grupos de WhatsApp estar pues circulando esta gran información. Para los que están con nosotros por primera vez en este módulo, pues les vamos a comentar un poco cómo está la dinámica. Todos los martes, iniciamos el 16 de marzo, hoy estamos a martes 6 de abril, estamos haciendo una ponencia que va a presentar un tema en específico, la cual tiene 60 minutos aproximadamente el conferencista de ponencia y 10 minutos para responder algunas de sus preguntas que ustedes hagan mediante el apartado de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de su pantalla. Pero bueno, es tiempo de arrancar con el seminario y hoy contamos con la participación del licenciado Guillermo Torres Quirós, el cual impartirá en nuestro cuarto módulo denominado Introducción al Magisterio Sociopolítico de la Iglesia, Conceptos Generales, Justicia Social. Y les voy a platicar un poquito de los temas que se van a abordar en este módulo, que es la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad, la distribución de los bienes, la libertad, amor y caridad, entre otros. Y pues antes de empezar con nuestro ponente, la verdad me gustaría platicar un poquito de su semblanza, para que lo conozcan un poco más. Guillermo Torres Quirós es licenciado en Ciencia Política por la UAM Iztapalapa. Tiene un máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es analista y comentarista político. Actualmente es coordinador de la red de comunicadores REC. Es coordinador operativo del proyecto Hazte Sentir y director editorial del portal sabervotar.mx. Aquí voy a hacer un paréntesis. Saber Votar ahorita es una plataforma la cual ayuda a que toda la gente, todos los ciudadanos, y ahorita que estamos metidos en la política y en la economía de México, pues nos ayuda a generar y analizar a nuestros próximos gobernantes y generar un voto inteligente. Entonces, ahorita que vienen las elecciones, pues anuncio rápido, pues sería bueno que también nosotros podamos, a partir de este seminario, unirnos y sumarnos a esta plataforma, la cual nos da muchísimas bases para poder decidir a quién queremos que nos gobierne, ¿no? Es profesor del posgrado de la Universidad de Anáhuac, es investigador y comentarista de análisis político en distintos programas de radio y televisión, como Imagen Informativa, Tercera Emisión con Esteban Arce, de Grupo Imagen, en el 90.5 FM y el Heraldo Radio en el 98.5 FM. Es exdiputado local suplente y fundador de Contexto Humanista AC, así como del Grupo de Rescate de la Villa de Guadalupe. Pues sin más preámbulo, iniciamos con la ponencia y les cedo la palabra al licenciado Torres Quirós. Muchas gracias, Ceci, por la presentación y gracias por los que están conectados y los que se van a conectar en Facebook. Y bueno, para mí es un gusto, es un honor el poder estar ya en este seminario, antes solamente con las anteriores 3 conferencias de manera magistral por parte del licenciado Alberto Vaca, a que le mando un fuerte saludo. Y bueno, pues aquí la idea de este módulo es platicar acerca de lo que es precisamente el magisterio sociopolítico de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio sociopolítico? Bueno, pues tiene que ver precisamente con la propia doctrina social de la Iglesia, con los principios propios de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, hay que decirlo, es el secreto mejor escondido que tiene la Iglesia. Y quitémosle el ámbito
eh, no lo veamos solamente en un enfoque religioso, tipo espiritual, sino como una aportación social. Precisamente en esa aportación social vamos a encontrar nosotros elementos muy importantes de por qué este tesoro tan escondido, no explotado, cómo de alguna manera pues nos da luces, nos prende un poco para entender cuál es la visión de la iglesia, cuál es el sentimiento de la iglesia para con el mundo. Precisamente el Papa Benedicto XVI nos recuerda en Aparecida, este quinto encuentro de los obispos de América Latina y el Caribe, de la importancia que tiene la iglesia como abogada, como una abogada, abogada de la justicia, una abogada de nuestros tiempos. La iglesia no toma parte, no toma parte partidista, pero sí da elementos para que nosotros podamos entender con mayor claridad, pues, cómo es el funcionamiento de la propia humanidad, cómo es el entendimiento ante las problemáticas que se viven. Uno de los primeros puntos es el de la dignidad de la persona humana. Hay que recordar que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso viene claramente, esa orientación. ¿Y por qué la dignidad de la persona humana, es lo más importante? Habrá quien me va a decir, oye, pues, eso de decir persona humana es como repetitivo. No, recordemos que desde un punto de vista espiritual existe las personas angelicales, los ángeles, y existen también los demonios, y por otro lado están los seres humanos. Los seres humanos, al ser nosotros imagen de Dios, pues somos el principio primero y fundamental que afirma que la persona ha sido creada precisamente por Dios y que tiene un elevado fin sobrenatural que va a trascender nuestras vidas y que se basa en la divinidad. Nosotros sabemos que tenemos cuerpo y alma, y esto nos hace obviamente más especiales de cualquier otro ser vivo. Hoy en día, cuando vemos de repente que se hacen iniciativas para proteger a los animales, por ejemplo, ¿no? De que hay sanciones hoy en día ya hasta de pena por si alguien trata mal a un animal, eh, pues se está olvidando que la esencia de las leyes y la esencia de todo es el ser humano, porque entre otras cosas tiene y es un espíritu que va a trascender. Los perros no trascienden. Nos pueden gustar los perros y pueden estar muy bonitos, se los ponemos ahí. Hay quien los trata como perrijos, ¿no? Les tratan al perro como si fuera un hijo. Y hay, les digo, toda una industria alrededor, hasta psicólogos para perros, uno puede encontrar muchas cosas. Pero ojo, estos no tienen alma. Ahora, esta persona, la persona humana, es el corazón del alma propia de la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia va a ser esa aportación que se va a hacer a partir de la historia de la iglesia. Siempre ha existido, sin embargo, hay que decir que empieza con una fuerza a partir de la primera encíclica social que se va a hacer a finales del siglo XIX, precisamente con el Papa León XIII, que será con la encíclica Renovarum, con la que se abrirá este magisterio social. Toda la doctrina social se dirige siempre a defender entonces la inviolable dignidad de la persona humana. Cuando hablamos de la inviolable dignidad de la persona humana, me refiero a la persona desde la concepción, ¿sí? Por eso el respeto a la vida, hasta su muerte natural. Hoy en día vemos que hay gobiernos que buscan aniquilar la vida humana por distintos motivos, con falsos derechos. Por otro lado, vemos en países cómo se va aprobando el que la gente pueda decidirse quitar la vida con esto que se llama eutanasia. Bueno, pues todo eso va contra la persona, va vulnerando a la propia persona. Precisamente la persona, hay que recordarlo, es ese principio, sujeto y fin de todas las actividades económicas y las instituciones sociales. Sin la persona no existirían esas instituciones. Por lo tanto, la primacía de la persona está basada en 3 puntos. El sujeto, porque toma parte activa de la vida de la sociedad. Hay que recordar que la naturaleza del ser humano es la convivencia. Un ser humano que no convive se va destruyendo. Ahora, con el tema de la pandemia, se han hecho investigaciones
principalmente en Europa, en la Europa occidental, donde se ha demostrado que mucha gente, pues la soledad les ha pegado muchísimo y que incluso pueden pasar un mes y medio sin haber tenido un contacto con otra persona, eh, eh, de forma incluso digital, telefónica. Así, el ser humano se ha ido desconectando del propio ser humano. Tiene un principio, ese principio es dar sentido a todas las actividades. ¿Por qué estamos ahorita reunidos en este seminario, hoy en un hermoso martes de Pascua? Bueno, pues porque queremos de alguna manera tener más formación, queremos estar de alguna manera, querer hacer algo hacia nuestro alrededor, hacia nuestra familia, nuestra comunidad, hacia nuestro país, hacia nuestro entorno. Ese es un principio fundamental. Y fin, porque está por encima de todo la persona. Precisamente Gaudium et Spes, que es la Constitución Apostólica, en otras palabras, el documento que hacen los obispos, uno de los documentos que hacen en el Concilio Vaticano II, nos habla precisamente de esta privacidad de la persona. Y es que podríamos nosotros decir que nuestra propia naturaleza humana está en forma de cruz. Monier precisamente decía, el individualismo es una caricatura de la persona. Nos hacemos personas en la medida que crecemos en 3 dimensiones que se pueden formar en una cruz. Una dimensión que es hacia arriba, que es la vocación que tiene la persona. Es el llamado a la trascendencia, al propio desarrollo. Cuando hablamos de trascendencia es a dónde va a ir esa persona, incluso después de que ya no está. Es decir, sus obras, sus acciones, ¿dónde se quedan después? Es trascender. Es ya sea trascender con, a lo mejor teniendo un hijo, haciendo un libro, plantando un árbol, pero buscando la trascendencia, es decir, tenemos los seres humanos ese sentido de vocación, es parte de nuestra naturaleza, una vocación de hacer algo, de ser alguien. Otro, hacia lo ancho, la comunión. ¿Por qué? Porque estamos llamados por nuestra naturaleza humana a la convivencia. Somos seres sociales, seres que nos gusta estar en una comunicación constante y de apertura hacia los demás. Esa es parte de nuestra propia naturaleza. Y tercero, una encarnación que sería hacia abajo. ¿A qué me refiero con eso? Estamos llamados siempre a un compromiso, a luchar por una sociedad más justa. Este último punto es el punto más débil que tenemos como humanidad, porque podemos sentir nuestro sentido, nuestra parte de trascender, podemos entender nuestra dinámica de convivencia, pero si no tenemos ese llamado al compromiso, estamos prácticamente, hay que decirlo, mochos, es decir, estamos incompletos, porque ¿de qué sirve la vocación? ¿De qué sirve la convivencia si nosotros vamos a hacer un compromiso que busque mejorar nuestro entorno? Fíjense cómo a través de la historia de la humanidad, como ya lo había expuesto en semanas anteriores, cómo se ha ido a veces pervirtiendo el propio sentido de la humanidad. Hoy en día somos testigos de la gran apatía que se da a muchísimas cosas de nuestro día a día. Vemos que la gente no participa, por ejemplo, ahorita que ya arrancó un proceso electoral, la gente no quiere participar, no quiere saber de la política. Bueno, es porque la propia humanidad ha ido perdiendo ese mismo sentido. Y hay que recordar las dos dimensiones que tiene la persona. Por un lado, el ser personal, es decir, con una interioridad propia e intransferible, que nos da nuestra propia libertad, que tiene ese llamado con una vocación personal y que está directamente responsable ante Dios del propio cumplimiento de su vocación. Ahí va a radicar su dignidad y también su libertad. La libertad es lo que de alguna manera le da Dios al ser humano, que lo hace, obviamente le da un plus, le da algo que no es tan común, es lo padre. Ustedes recordarán, seguro haber visto algunos la película esta del abogado del diablo, en la que hay una escena en la que el abogado tiene que decidir si pone por encima o no la ética y tiene la libertad. Si el diablo lo va tentando, él tiene la libertad de tomar una decisión. Y precisamente la libertad gira en torno a esa propiedad. Otro es que es un ser social, que ya lo mencioné, porque el hombre necesita, nadie puede no necesitar de los demás. Incluso durante alguna época de la humanidad vivimos la época de los ermitaños, estos hombres, muchos de ellos santos, que se iban
a una cueva, a esconderse durante un buen rato toda su vida, haciendo oración por los demás, sacrificio por los demás. Pero hoy en día, en nuestros tiempos, necesitamos nuevos sacrificios. Los nuevos sacrificios van precisamente en la necesidad de satisfacer nuestras necesidades alimentarias para nuestra propia supervivencia, pero sobre todo, el hombre se realiza con un hombre en sus relaciones con los demás. De modo que nuestra parte sociable es no una necesidad, sino un fruto de una carencia, sino un requisito propio de la humanidad. Estamos obligados a esta propia dinámica. Recordemos que somos imagen de Dios. Precisamente en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 al 27, dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano en nuestra imagen, como semejanza a nuestra, y manden en los peces del mar, y en los aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó Dios al ser humano a imagen y semejanza suya. A imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Esta hermosa imagen de la creación, de alguna manera nos habla exactamente en esta posición, precisamente de la libertad. Nos habla de cómo Dios, fíjense, la mano del hombre está con la mano como caída, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que el hombre tiene la voluntad. No está el dedo de Dios tocándolo, le está señalando, le está dando la oportunidad de que si quiere estar ahí con él, pero tiene la mano flácida. Si no, no la tiene en un contacto directo. ¿Por qué? Porque eso nos habla de la libertad, de que Dios crea imagen y semejanza y otorga esa libertad. Y bueno, cuando hablamos de imagen, estamos hablando de una representación completa, de una repetición de que el hombre recibe de Dios en la creación esa condición de ser el dueño de la tierra y que va a dominar a la propia naturaleza, pero al mismo tiempo lo tendrá como un don y una tarea. Recordemos que después Dios va a mandar a su Hijo, a Cristo, que es la imagen perfecta de Dios, y el cristiano, la realización de la propia práctica. El hombre tiene la dignidad de persona por el hecho de haber sido creado por Dios como hijo suyo. Y por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano entonces tiene una dignidad, algo que lo hace distinto, lo hace digno. No es solamente algo, no es así algo subjetivo, sino que se convierte en alguien. Eso es importante. Tiene alguien. Oye, Guillermo, tiene dignidad el asesino, violador, el narcotraficante más temible, el político más corrupto. ¿Tienen ellos dignidad? Sí, la tienen. La tienen. Precisamente los derechos humanos se basan en la dignidad de la persona. Ese es el punto central. Claro, habrá sanciones para el que se porte mal, claro, porque es parte de la propia conformación de la sociedad, pero tiene dignidad. No hay una diferencia si es indígena o si es negro o si es blanco o güero. Tiene dignidad por el simple hecho de ser persona. Por eso, fíjense ustedes este dato muy, muy curioso. Encontramos nosotros cómo hay una obsesión, por ejemplo, de muchos grupos, muchos llamados ahora colectivos, por la despenalización, por ejemplo, del aborto. Y nos ponemos a pensar, ¿por qué el demonio, por qué las fuerzas del mal hacen tanto hincapié en acabar con la vida del indefenso, que no se puede defender, del que está en el vientre y no podemos ni siquiera escuchar su voz, no podemos escuchar sus gritos? ¿Por qué contra esos? Porque es el coraje de el diablo, de que Dios hace al hombre, le entrega cosas al hombre, lo hace a imagen y semejanza suya, le da esa libertad, le da esa dignidad. Entonces, ¿qué es lo que más puede doler ante el gran amor que otorga Dios al ser humano? Pues puede acabar con ¿Con qué más? Pues con el más pequeño, el que no se puede defender, ese ser humano que no tiene la capacidad de defenderse por sí mismo, porque está adentro del vientre. Entonces, por eso, donde más vamos a ver hincapié en atacar a la humanidad va a ser precisamente con los niños por nacer, con los que son difíciles de defenderse. Y bueno, no solamente después se verá con ellos, porque habrá una acción concreta contra ciertos grupos y ciertas personas a través del tiempo, con los ancianos, con la gente que está
en prisión de forma injusta, con el joven que cae en las drogadicciones, en las adicciones. Es decir, vamos a ver ese proceso en muchos lugares. Ahora, no solamente les digo, no es algo, es capaz de conocerse, de poseerse, de darse libremente y de entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la propia gracia a una alianza con su creador. Esa alianza es algo extraordinario. Dios hace una alianza con su pueblo y ofrece una respuesta de fe y de amor que ningún otro se puede dar en su lugar. Es decir, es algo único. Consecuencia de todo lo anterior es que toda la humanidad, todo el género humano en su conjunto, forma una unidad, una sola cosa, y que se va a basar precisamente en base de la solidaridad humana, la fraternidad. Es decir, nosotros seremos solidarios en nuestra naturaleza de ser humanos, de estar en convivencia, pues buscamos esa parte de ser solidarios con los demás, ser fraternos. Y a esto, a ser caritativos. Recordemos, vamos a ver más adelante, caridad significa amor. Entonces, es dar el amor social. Y esta es la base de la búsqueda conjunta de un paquete más grande que se llama el bien común. Y precisamente para hablar de bien común, el bien común se deriva de la dignidad de la persona, de esa unidad e igualdad de todas las personas y consecuentemente a él tienen que dirigirse todos los aspectos de la vida social para que encuentren plenitud de sentido. En otras palabras, podríamos nosotros también decir que es en el interior de ese bien común hay que situar que es una necesidad para lograr el bien común, un compromiso, nuevamente aparece esta palabra, compromiso, comprometerse. ¿Por qué? Por la paz, por la correcta organización de los poderes del Estado, un sólido ordenamiento jurídico, por la salvaguardia del medio ambiente, por la prestación de los servicios esenciales para las personas, como es la alimentación, el techo, la vivienda, el trabajo, la educación, la salud, la libertad religiosa. Y es que el bien común tiene valor en relación al logro de los fines últimos de la persona y al bien común de toda la creación. El fin último de las personas como seres creados por Dios es Dios mismo, por lo que no puede privarse al hombre singular ni al bien común en su conjunto de esta dimensión trascendente. Precisamente el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es un libro que recopila los puntos esenciales de la doctrina social, yo los invito a que lo tengan, está en línea, si lo pueden tener en físico, qué bueno. En el numeral 170 precisamente nos dice lo siguiente: una visión puramente histórica y materialista terminaría por transformar el bien común en un simple bienestar socioeconómico. Es decir, muchos piensan que el bien común es que todos vivamos bien. Algún expresidente de México decía que el mexicano iba a vivir bien cuando iba a poder tener coche, trabajo, para comprarse sus puros e ir a los toros. Bueno, pues el bien común no se cierra solamente con la parte del bienestar socioeconómico, que es decir, el acumular poder, el acumular dinero, no tiene una finalidad trascendente. ¿Cuántas veces no escuchamos que dice, pues, lo que tú tuviste en la tierra físico, material, no te lo vas a llevar? Puedes haber hecho mucha fortuna y no te lo vas a llevar. Es decir, su más profunda razón de ser. El ser humano, al buscar este bien común, transformar el ambiente, pero no solamente el ambiente, sino transformar y lograr algo mucho más completo. Por eso podemos nosotros decir con muchísima claridad que el bien común es una responsabilidad de todos. No solamente es de los gobernantes. Ojo, solemos decir que si las cosas están mal, es culpa de nuestros gobernantes. Y la verdad es que los gobernantes no ayudan muchísimo, pero no solamente es de los gobernantes, sino aquí es de un duopolio, también los ciudadanos. Los gobernantes, ¿cómo? Buscando y ajustando las normas jurídicas a las situaciones concretas para conseguir. Los ciudadanos cumpliendo con los medios establecidos para su consecución y aportando lo que se puede considerar conveniente. No resulta fácil de conseguir porque exige la búsqueda permanente del bien de los demás como si fuera propio. A esto hay que entender que el bien común en su propia multiplicación
pues se debe dar en muchos campos de la vida. El bien común debe darse, por ejemplo, en la libertad gremial, la libertad de asociarse, el acceso a la información, la escolaridad básica, la cultura, la libertad de culto, el trabajo, la previsión social, la vivienda, el deporte, la legislación laboral, la educación superior, etcétera. Es decir, el bien común debe de verse en la aplicación del día a día con muchísimas cosas en los que se va fortaleciendo a la persona. Ojo, no se le pone un velo en el que va a caer un poco en esta dinámica de no saber qué hacer cuando cae este velo y que entonces se le da una mala interpretación, se le da una mala señal y entonces se le termina diciendo prácticamente al ser humano, oiga, usted puede decidir sobre su cuerpo porque es su cuerpo, es su libertad. Pobre de este niño que va a venir al mundo a sufrir, mejor que no venga. Así, en unas palabras, se empiezan a aplicar otras cosas cuando se impone la mentira sobre la verdad, que ahorita vamos a hablar más adelante. Otro punto importante es el destino universal de los bienes, que junto a este destino universal de los bienes viene la práctica de la justicia social. Hay que recordar que los bienes no son un fin en sí mismos, sino un medio para hacer posible la vida y una vida digna. Es decir, los bienes, no debemos nosotros vivir para tener bienes, sino que los bienes están en nuestro día a día y tenemos que vivir. Para vivir necesitamos esos bienes. Y para responder a esa finalidad deben llegar, eso sí, los bienes a todas las personas y pueblos, a cada persona y cada pueblo. Los bienes, ojo, son fruto de la naturaleza y del trabajo de las personas. Por lo tanto, son de todos y para todos. Y es que la riqueza, una justa distribución de la riqueza, a veces puede malinterpretarse como quitarle el dinero a los ricos a los pobres. No, es lograr una distribución más concreta de las propias. Para vivirse de acuerdo a su naturaleza, su uso debe regirse por el principio de la justicia. La distribución de los bienes tiene que venir de la mano con un principio, un valor de la doctrina social que es la justicia, que pueden ser usados por todos en la materia de las necesidades para crecer humanamente y realizarse como propias personas. Y bueno, podríamos decir que en este destino universal de los bienes y de la propiedad privada, esos dos principios no están reñidos. La doctrina siempre ha defendido el derecho a la propiedad privada. Eso es importante tomar en cuenta. En la visión marxista, la persona no tiene derecho a tener propiedad privada, porque en su visión tendría más sobre otros, y entonces eso no es justo a su juicio. Y no, ojo, tampoco nunca como un derecho absoluto e intocable. Propiedad privada es un elemento esencial de la política económica social y democrática y garantía del orden social adecuado. Pero al mismo tiempo, el destino universal de los bienes afirma el señorío de Dios sobre lo creado, como la exigencia de que los bienes creados tienen como finalidad y destino el desarrollo propio de los hombres. Por lo tanto, el destino universal de los bienes sirve de principio corrector del otro principio de la propiedad privada. Este debe ser un medio y no un fin. Cuando hablamos de justicia social, hablamos también de un término que ha sido mal utilizado por algunos personajes a través de la historia de la humanidad que han dado su propia interpretación a este destino universal de los bienes y a la opción preferencial por los pobres. En el Evangelio siempre ha quedado claro la preferencia por los que sufren, la preferencia por los pobres. Pero esto no debe limitarse, no debe centrarse a esta visión errónea que se quiere dar de que la opción por los pobres está ligada a generar una revolución, una lucha de clases en donde se aniquile y se polarice. El principio del destino universal de los bienes exige que se vele por los pobres de un modo particular. Esto es, que no entre en contradicción uno con el otro. Hay aquel gobernante que generaliza la polarización. Y hay que recordar que también los pobres son los preferidos de Dios y a ellos tienen que estar orientada la búsqueda universal de los bienes, porque son los que no tienen
algo. Entonces, claro que es válida la opción por los pobres, sí, es válida. Ha sido enseñanza del propio magisterio de la Iglesia. Lo que no es hacer un cambio en la visión y entonces decir que se necesita ir a las armas, se necesita una lucha de clases presencial, dura y directa, para dárselo en esta dinámica a los pobres. A esto, la preocupación por los pobres para la Iglesia en general y cada creyente en particular arranca precisamente en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, en las propias bienaventuranzas, el estilo de vida pobre de Jesús y de su atención a los más pobres. Y recuerdan ustedes, estabas desnudo, al desnudo se le da el vestido, al preso se le visita, al que tiene hambre se le da de comer, al que tiene sed se le da de beber, ¿no? Como viene aquí un poco esta caricatura que hace precisamente referencia a la gran contradicción que puede existir entre una cosa y la otra. La pobreza, ya sea material de cualquier otro tipo, porque también puede haber pobreza cultural, ignorancia pura visible, puede haber pobreza espiritual, que eso es algo que está hoy en día en nuestros tiempos bien presente. Puede ser alguien con un gran capital económico, pero que está totalmente seco, vacío. Puede haber una pobreza también personal, personas que en su estilo de vida, en su dinámica, son sumamente duros con los demás. Y es una muestra más evidente también de la condición débil y finita del hombre, y consecuentemente de su propia necesidad de salvación. Esto es lo que quiere aportar la Iglesia. Ojo, la doctrina social no se convierte en una tercera vía, no. La doctrina social, principalmente con su implicación en la superación de las situaciones de la pobreza humana, trata de ayudar a integrar la condición del débil que sufre, de la condición débil del hombre, y superar las causas que la pueden provocar para que experimente la alegría de la salvación, de la sanación, que es la salvación, y de la propia liberación. En otras palabras, la Iglesia se convierte en un motivador para precisamente ayudar a aquellos que no lo tienen, aquellos que están fuera. Y la doctrina social va por ese lado. Otro principio importante es el de la subsidiariedad, que precisamente de latín viene de la palabra subsidium, y que este principio se entiende que todas las personas de orden superior deben poner una actitud de ayuda respecto de las menores, consecuentemente de apoyo, promoción y desarrollo. La subsidiariedad, obviamente, va en la percepción de que se debe ayudar al que por alguna circunstancia de vida, de ambiente, no tiene las posibilidades para tener y poderse desarrollar. Principalmente el papel de la subsidiariedad es un papel que tiene que hacer la propia, el propio gobierno, la propia autoridad. Incluso se han creado, por ejemplo, también organismos, sociedades menores, que se les conocía principalmente como sociedades intermedias. ¿Por qué? Porque se convierte en un estilo de puente entre el gobierno y los propios individuos, una posición intermedia. ¿Quiénes son también los grupos intermedios? Pues puede ser la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales y aquellas otras expresiones agregativas, es decir, de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional o político, que van a ayudarnos a hacer un crecimiento lo más posible. En conclusión, podríamos decir que la subsidiariedad implica que los problemas sociales deben de resolverse y las decisiones para ello tomarse en los niveles más adecuados de cada caso. Lo que se puede resolver y decidir en los niveles inferiores de la vida social, más próximos a las personas, no debe hacerse en los superiores, lo cual implica que cada nivel debe disponer de los medios y recursos necesarios para ello. Y lo que se puede plantear en los niveles superiores no debe ser entorpecido por los niveles inferiores. Con el principio de la subsidiariedad se pretende proteger a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores, a la vez que insta a las últimas a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a que vayan desarrollando sus propias tareas.
Contrasta con él toda la forma de centralización, burocratización, asistencialismo y presencia injustificada y excesiva del Estado y del propio aparato público. Otro punto importante que debe tener el cristiano es el de la participación. Un cristiano o un ciudadano del mundo que no participa en su entorno, no solamente es un ente egoísta, sino que también se termina prácticamente convirtiendo en parte de la escenografía de la vida diaria. Por eso, la participación tiene que darse con mucha responsabilidad, porque es un deber que todos los ciudadanos tienen para contribuir a la construcción del bien común. Es lo que les debo construir del granito de arena. De repente pensamos que el papá gobierno es el que tiene que resolver todo, pero no. La sociedad participativa, la democracia participativa, que es el término correcto, debe de empujar, debe de motivar. También tiene la participación una finalidad: formar una comunidad humana que favorezca la convivencia sana entre los propios miembros. Tiene una exigencia. Para el cristiano se convierte en una obligación, de ahí la necesidad de formar la conciencia en el bien común. Y es también en el sentido de una amenaza. El materialismo positivista, que se ha visto ya en los módulos anteriores, que ignora la dimensión espiritual del hombre y propone modelos sociales, en algún momento llamado esto la tecnocracia, a consecuencia del liberalismo, que van marginando al propio ser humano. Y bueno, pues la participación de la democracia tiene varios principios. Para empezar, una cosa que suena muy obvio: la democracia debe ser participativa. Es decir, la democracia en el que se ejerce la opinión por parte de los individuos no puede permanecer ajena a ser solamente, algo muy superficial, o decir, sí, yo voto el día de la elección. No, va más allá. Yo le doy seguimiento a los funcionarios, yo le doy seguimiento a los políticos, le doy seguimiento a lo que pasa en mi comunidad. ¿Qué hago yo cuando de repente hace falta alguna, alguna situación en mi calle, alumbrado público, pavimento? ¿Qué es lo que nosotros estamos terminando de hacer? ¿Qué es lo que estamos nosotros de alguna manera construyendo? La participación pertenece al orden de los fines de la propia democracia, al de los propios medios. Y por otro lado, la participación puede lograrse con todas las relaciones posibles entre el ciudadano y las instituciones. Es motivo de preocupación en estos tiempos, y es aquel proveniente de espacios sociales con un régimen totalitario o dictatorial, donde el derecho a participar en la vida pública es denegado. Por lo tanto, la persona no puede desarrollarse y no puede aplicar su propia libertad. Otro principio fundamental de la doctrina social es la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Es la determinación firme y perseverante de empeñarse a lograr el bien común. Es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Por solidaridad vemos al otro, ya sea una persona, un pueblo, nación, como un semejante nuestro. Precisamente en Society y Redes Sociales, en el numeral 39 se nos habla de eso. Cómo nosotros tenemos que ver al otro como un igual. Ese es el sentido de la solidaridad. Siempre se dice que México es un país muy solidario, que somos muy solidarios en los momentos de desgracia, porque nos quitamos lo que tenemos para dárselo al que no lo tiene. Bueno, pues este sentido de la solidaridad es un principio importante. Es un principio de organización social. Genera una alternativa al afán de la ganancia del poder. Y en el cristiano, en la propia caridad. Y ya les decía, caridad significa amor. Ahora, encontramos también que la solidaridad como un principio social es también una virtud moral. Y es que es un hecho social basado, la solidaridad es un hecho social basado en que todos necesitan de los demás, es decir, somos interdependientes entre pueblos y personas. Estamos sumamente ligados y más, a partir de la llegada de la globalización, nos vamos entretejiendo muchísimo más. Ahora, ¿qué implica la solidaridad? Como hecho social, implica reconocer la necesidad de construir estructuras solidarias frente a otros que fomentan el individualismo y la competencia. Somos testigos de cómo, por ejemplo, algunas empresas bancarias cobran y cobran comisiones, están ahí encima de las personas, porque si dejan de pagar o por si tal cosa. No están construyendo estructuras solidarias, están construyendo la visión mercantilista en muchas ocasiones. Como virtud,
la solidaridad es una sensibilidad, que ojo, no sentimentalismo, que se convierte en actitudes y prácticas que buscan el bien de todos y cada uno. Es decir, por eso la solidaridad va muy de la mano con la propia construcción del bien común. Esta solidaridad es posible cuando los hombres se reconocen a unos como otros, se quitan las diferencias, se reconocen la radical igualdad y unidad del propio género. Pero de repente entramos en una dinámica en la cual, en ese concepto de la solidaridad, pues queremos hacer a unos más que otros, ¿no? Entonces, se quiere imponer siempre esa idea. Pero la solidaridad va más allá de la justicia. Implica también el reconocimiento, es decir, el ver lo que está pasando, el ir observando lo que está pasando, y la reciprocidad, el dar, el toma y daca, yo doy, tú tomas, etcétera. Va a recibir porque el ser humano le es debida también dedicación, amor, misericordia, ternura y reconocimientos como persona. Ahora, hablemos de los valores de la doctrina social, que todos los conocemos. Los valores de la doctrina social, esta resulta ordenada, fecunda en el bien y apropiada a la dignidad del hombre, cuando se funda en la propia verdad, cuando se realiza según la justicia, cuando es realizada en la libertad y cuando es vivificada por el amor. Cuando se cumple este propio ciclo, que aquí está, bien, aquí está la convivencia humana. La convivencia humana que está ahí en el centro de este ciclo, y encontramos nosotros la verdad, por un lado, que siempre estará ahí presente, que siempre estará ahí dado esta propia alternativa, y que de alguna manera nosotros tenemos que buscar que con la verdad vaya esta otra palabra que sería la justicia. La justicia, que por eso cuando nosotros vemos que existe de repente una, eh, una dinámica donde encontramos nosotros que hay impunidad, que no se está impartiendo la justicia como debe ser, pues nos encontramos nosotros en una gran encrucijada. Y cuando la justicia no está cumpliéndose, se da una dinámica de falta de libertad. Cuando se acaba la libertad, nosotros de alguna manera como seres humanos pues estamos reducidos en esa convivencia. Y a esto viene otro valor importantísimo, el amor. Y por eso están conectados. El amor que se termina convirtiendo en la pieza fundamental de la convivencia humana. Y bueno, todos los valores sociales, hay que decirlo, son inherentes a la dignidad de la persona humana, a cuyo desarrollo pretenden contribuir. Su práctica es el camino seguro y necesario para alcanzar la perfección personal y una convivencia social más humana. Y tienen una fuerza moral obligatoria para el cristiano. Son criterios de discernimiento propios para nuestra vida cristiana e incluso para nuestra propia dinámica como seres humanos. Estamos en esa propia dinámica de convivencia. Y bueno, encontramos nosotros también en este punto que hay algunas causas que de alguna manera son causas de oscurecimiento de estos valores sociales. Primero, encontramos dentro de esa problemática la privatización de la caridad social y política, es decir, encerrarnos en el individuo sin conferirle una apertura social y comunitaria. ¿Cuánto daño se hace, por ejemplo, cuando en una comunidad se le saca, se le excluye, se hacen estos guetos donde se les separa de la propia dinámica, se les separa de la convivencia del día a día? Eso es algo terrible, eso es algo tremendo. Empieza esta propia separación con la identificación de la justicia con la ley, que lleva a la sociedad a un legalismo. Y ojo, esa parte del legalismo produce esclavos y súbditos del poder judicial. ¿A qué me refiero con esto? De repente, la humanidad dice, oye, vamos a nosotros a generar nuevos derechos sociales, políticos, culturales. Y entonces, en ese derecho, pues hay derecho a poder matar al bebé en el vientre.
y lo cambio en la ley. Y entonces, por ejemplo, caso Ciudad de México, dice interrupción legal del embarazo, ILE. Que todo lo que se interrumpe, lo que se prende, se puede volver, lo que se interrumpe, se prende y se apaga, ¿sí? Nosotros encontramos en esta dinámica que pues se llega a una mentira. Si tú interrumpes un embarazo, pues la verdad es que ya no puede regresar el bebé cuando lo sacas del vientre. Le pones el término legal. ¿Para qué? Para que la gente sienta un sentido de que lo que está haciendo no está mal, de que lo que está haciendo es algo bueno, porque la ley lo justifica, la ley lo está acompañando. Y por otro lado, encontramos nosotros también el odio, la lucha de clases, la supeditación del hombre al Estado, propios de algunos regímenes políticos, ya sean liberales o marxistas, donde encontramos esta dinámica de polarización, de querer entrar en conflicto a la propia familia. Casos tremendos en la humanidad como Uganda, donde las mismas familias, por una diferencia racial, étnica, se terminaron aniquilando. Ahora, encontramos nosotros que, ¿qué es la verdad entonces en la vida social? Si tenemos que hacernos esa pregunta, ¿qué es la verdad en la vida social? Y la verdad en la vida social es precisamente la verdad sobre el ser humano, ¿sí? La vida social solo puede construirse humanamente en la medida en la que busca construirse de acuerdo a lo que el ser humano es en sí mismo. Por otro lado, nosotros encontramos que la verdad esencial que la Iglesia propone sobre el ser humano, que estamos llamados a vivir según lo que somos, es decir, hijos de Dios y hermanos de nuestros prójimos. Por eso encontramos nosotros que estamos en la necesidad de educar a la sociedad para que encuentre la verdad. Eso es algo importante. Hay una frase que es muy popular, explicamos nosotros decir que eh, las, las verdades duelen, las mentiras matan. ¿Y a qué me refiero con esto de las verdades, mentiras duelen, las verdades matan? Que a veces la verdad, nosotros por el no querer afectar al resto, por no hacer sentir mal a la persona, por el qué dirán, no decimos la verdad y preferimos ocultar, ¿no? Entonces encontramos muchísimas veces este fenómeno de gente que pues no quiere espantar a la familia, entonces está enfermo el abuelito o el papá y pues no le digan a nadie, que no hay que comentar a nadie y mejor hay que guardar ahí el silencio. Es muy común esa parte. Ahora, imagínense cuando son verdades que son más grandes. Estamos hablando de las comunidades más completas. La convivencia social no puede estar basada en la arbitrariedad de opiniones personales ni a frutos del propio relativismo. Otro de estos valores que es la libertad. La libertad es signo de la sublime dignidad de cada persona humana, que tiene como fuente la creación por parte de Dios. Ya un poco expliqué lo que es la libertad, que es eso que le da extra a mente Dios por encima de cualquier otro ser humano. Digo, por cualquier otro ser vivo, perdón. La libertad personal no puede reducirse entonces a un ejercicio arbitrario e incontrolado de la autonomía personal, entendida así en una clave puramente individualista. Y bueno, nosotros encontramos que en la sociedad es respetado el valor de la libertad personal cuando se permite a cada hombre realizar su propia vocación personal. ¿Y en qué consiste la realización de esa vocación personal que mencionaba al principio? En que puede buscar la verdad y profesar las ideas religiosas, culturales y políticas propias. A que tiene derecho a expresar sus propias opiniones, a decidir sobre su estado de vida y, si fuera posible, sobre el propio trabajo, a asumir iniciativas de carácter económico, social y político. Esa es parte de la propia libertad, que da todo eso. Y entendiendo la libertad como un concepto moral, encontramos que se ejerce la libertad como capacidad de rechazar lo que es moralmente negativo. Precisamente el compendio numeral 200 nos dice, la plenitud de la libertad consiste en la capacidad de disponer de sí mismo con vistas al auténtico bien,
en el horizonte del bien común universal. Y bueno, a esto encontramos ese otro valor, que es la justicia. La justicia, esa virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Es decir, como se muestra en la imagen, una balanza, que siempre se representa la justicia con una balanza, con una mujer vendada del ojo, porque se dice que la justicia es ciega, que no puede dar preferencias a alguien en particular. Es precisamente buscar esa constancia y esa parte firme. La justicia social es una exigencia vinculada con la cuestión social y que concierne a aspectos sociales, políticos, económicos y a una dimensión estructural de los problemas y sus posibles soluciones. Si la justicia se manipula, se pierde el sentido de la justicia. Si de repente vemos que no se juzga a la persona con la misma vara como comúnmente nos damos cuenta, bueno, pues sabremos un poco estos sentidos. La justicia no es fruto de una pura convención humana, no, porque no está determinado solo por la ley, sino por la identidad profunda del ser humano, recordando que es hijo de Dios. Por eso, la verdad plena del hombre permite entonces superar una visión limitada de la justicia y abrirla al horizonte de la solidaridad y de la caridad. Van de las manos, van ahí. Y aquí voy con el punto de la caridad. Ya repetí, la caridad significa amor. Es el criterio supremo y universal de toda la ética social. La verdad, la justicia y la libertad nacen y se desarrollan de la fuente interior de la caridad. La caridad, entonces, como síntesis en nuestra convivencia humana, resulta ordenada, fecunda, en el bien y apropiada a la dignidad del hombre cuando la caridad se funda en la verdad, se realiza según la justicia, es realizada en la libertad y es vivificada por el amor. La caridad presupone y trasciende la justicia. Se convierte en caridad social y política cuando nos hace amar el bien común y busca eficazmente el bien de todas las personas. Seguro han ustedes escuchado la política, no como la entendemos hoy en día, que después que entender la política, cuando nos dicen política pensamos nosotros en los políticos, no. La política como la concepción real de polis, lo que es para los ciudadanos, viene en un sentido muy amplio en la visión cristiana. La política es el mayor acto de generosidad. ¿Por qué la política es el mayor acto de generosidad? Porque sin conocer el servidor público, el funcionario, a la persona, va a hacer acciones para que mejore su entorno. Les digo, eso es en el concepto. Por lo tanto, la política se convierte en el mayor acto de generosidad, un acto de amor entregado, tremendo. Y ese acto de amor entregado, ese acto de dar las cosas sin mirar a los demás, pues lo hace el político. Por eso el término de servidor público, el que sirve al público. Por eso tiene ese grado de mayor acto de generosidad, de entrega, porque se va a sacrificar por su comunidad, va a hacer las cosas por todo el beneficio de todos. Una de las parábolas que a mí más me gustan y que el Papa Francisco y también el Papa Benedicto, también San Juan Pablo II, las utilizaron de referencias en muchas ocasiones, es la parábola del buen samaritano. Recordemos que en la parábola del buen samaritano, este hombre, que mal visto por la sociedad, atiende a este otro hombre que dice la escritura, fue asaltado, golpeado, casi tirado, muerto, que pasa el levita, que pasa el sacerdote, pasan de largo, y que el samaritano pasa, y dice la escritura, que él mismo con sus manos le limpia el rostro a ese hombre que ha sido asaltado y golpeado. Y no solamente se queda en eso, sino que no solamente le limpia el rostro y las heridas, sino dice que le da de comer
lo lleva a una posada, le da de comer, le da de comer, vela un momento su sueño y le dice al posadero que si hace falta, él regresará. Fíjense ustedes, ese acto de generosidad, de amor, de entrega. No conocía a la persona que estaba sufriendo, pero entendía que estaba eh, pasando un mal momento y que él tenía que dar un acto de caridad, sin pedir nada a cambio, sin justificación. Pero a mí lo que más me sorprende en la lectura es que dice que con sus propias manos le limpió las heridas. Y eso es precisamente el verdadero sentido de la política desde la propia visión cristiana. A través de la historia de la iglesia, eh, con este magisterio social, son estos documentos, algunos son encíclicas, otros exhortaciones, que nos ha ido regalando la iglesia con una cosa muy interesante, una visión anterior incluso a los tiempos que estaba viviendo. Sí, la iglesia siempre adelantada, con una visión muy, muy grande por parte de los sumos pontífices y de otros que acompañan a los sumos pontífices en las últimas décadas a hacer estos documentos, de entender. Como yo les dije al principio, Rerum Novarum, del Papa León XIII, que habla sobre la cuestión social o la cuestión laboral, hace aportes extraordinarios que se adelantaron a su época, entendiendo la problemática que se vivía. Por ejemplo, veía el tema de la formación de sindical, el horario laboral establecido, la que no pudieran trabajar los menores de edad, el salario mínimo, es decir, aportaciones históricas, que ojo, no son planes de gobierno, son aportaciones. Pío XI nos va a regalar 40 años, a 40 años de Renovaron, con una visión de un mundo que ya pasó por una Primera Guerra Mundial y que está empezando a darse, a formularse nacionalismos y dinámicas de división. Y entonces ahí viene 40 años para decir a los políticos lo que tienen que hacer para buscar el bien común. O Pío XII, la famosa Solenita, que son los radiomensajes que va a dar el Papa en la Segunda Guerra Mundial por vía de Radio Vaticana, en el que va a ir diciendo la inspiración de la justicia y la verdad en plena guerra mundial. O encontramos a Juan XXIII, que precisamente va a motivar, va a abrir para hacer el Concilio Vaticano II, una encíclica como será Mater Magistra, donde habla del papel de la Iglesia y en donde aporta por primera vez el término derechos humanos. O Pacem in Terris, donde se abarca por primera vez el término internacionalización, donde, que es el previo a lo que conocemos como globalización, a una dinámica de un verdadero diálogo para evitar los conflictos, la guerra. Estos dos documentos que están en antesala del Concilio Vaticano, durante el Concilio Vaticano, y que son posteriores a una Segunda Guerra Mundial y que son, que están presentes en el momento de la Guerra Fría. Después tenemos, dentro del Concilio Vaticano II, la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, la cual los obispos conjuntan, y ahí dan, por ejemplo, luces del papel del laico y cómo el laico tiene que trabajar en los temas terrenales, entre ellos el ejercicio cívico y político. Su santidad Paulo VI, que nos va a regalar Popular en Progreso, donde habla precisamente de una humanidad que tiene que ir construyendo la civilización del amor. Términos que les digo son distintos, muy adelantados para su momento. Y también está Octagésimo Adveniens, en referencia a precisamente las aportaciones del propio magisterio de la Iglesia, y donde se habla de esa opción por los pobres, los consentidos de Dios, pero abriendo más que con mayor claridad toda esa dinámica. Después San Juan Pablo II, con Labores Exercens, donde habla de una actualización de la vida laboral a 90 años, renovar la encíclica de León XIII acerca del tema del trabajo, de la cuestión del trabajo. Y encontramos Solicitud de Redes Sociales, donde el Papa Juan Pablo II vuelve a hacer hincapié del trabajo, de la internacionalización, del problema que puede ocasionar el conflicto, del papel del laico
y que se reafirma con sus 60 años a los 100 años de la Rerum Novarum, donde San Juan Pablo II habla del capitalismo salvaje, de la caída del marxismo, de todo lo que viene a un nuevo mundo globalizado. Encontramos con Benedicto XVI Deus Caritas Est, una encíclica sobre habla precisamente el papel del amor, de la caridad, de cómo la humanidad se ha perdido, cómo se ha construido una dictadura del relativismo y cómo estamos llamados nosotros a darle un giro importante. Y luego está Caritas in Veritate, donde vuelve a hablar de la importancia de la caridad, del amor en la verdad, del amor en la verdad en los actos de la propia humanidad, entendiendo qué es lo que se tiene que ir haciendo. Y después está Laudato Si, donde el Papa Francisco hace lo de la casa común en el entendido de que convivimos en un mundo. Ojo, no solamente se va por un tema ecológico superficial, sino ecológico profundo. Hay que irle de alguna manera leyendo. Y la última encíclica social, Fratelli Tutti, hermanos todos, el año 2020 en plena pandemia, donde el Papa nos vuelve a recordar el papel que tenemos como humanidad, como hermandad ante todo esto. Para ir terminando y resumiendo y concluyendo, la doctrina social, hay que decirlo, brota de la palabra de Dios. ¿De dónde? De la propia Sagradas Escrituras y del seguimiento de Jesús. Va a crecer y florecer en la experiencia de las primeras comunidades cristianas. Las aportaciones de los padres de la iglesia se enriquece y se pasa de generación en generación entre luces y sombras a lo largo de la historia de la propia iglesia. Se va a organizar sistemáticamente a finales del siglo XIX con el Papa León XIII. Pero digamos que las raíces de la doctrina, si las vemos aquí, pues encontramos en este árbol de la doctrina social, dice, lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Las raíces de la doctrina social no son invenciones modernas, son la experiencia de Dios y los profetas. Recordemos que los profetas hacen una denuncia constante del diálogo con todos los hombres, la necesidad del diálogo, de la razón y las ciencias, de la predicación de Jesús. Es el tronco central, es la predicación de Jesús. Recordemos, si ahorita Jesús fuera, bien en sus tiempos, sería el mayor influencer que puede existir, porque fue maestro, fue padre, fue amigo, fue líder, por múltiples de cosas que podemos hablar de la propia imagen de Jesús, quitándole a punto religioso. La caridad de la iglesia, siempre presente. La institución que más ayuda en el mundo, no de ahorita, de toda la historia, ha sido la Iglesia Católica. Yo nunca he visto a un grupo de feministas, nunca he visto a un grupo de gente de izquierda radical atendiendo a niños con SIDA, ni atendiendo a gente en una pobreza extrema, o que se sacrifiquen, o que los maten por estar cuidando a personas que están sufriendo. Nunca. Y también tiene una reflexión teológica. Eso es lo que hace también. ¿Cómo debemos leer la doctrina social? Como una respuesta a los problemas históricos. Bien como un derecho y un deber de pronunciarse ante cuestiones sociales. Como enseñanzas morales. Como orientaciones para solucionar problemas sociales y como un instrumento de evangelización. Ojo, no es una tercera vía, no es una corriente política que va a resolver las cosas. Es simple, sencillamente, orientación, un instrumento propio de nuestra evangelización. Y termino con esta similitud de la casa de la doctrina social a modo de resumir. Encontramos que la parte central de la casa es la dignidad de la persona. Encontramos que tiene el techo son los principios de reflexión, los criterios de juicio y las orientaciones para la acción de la doctrina social, que las ventanas son el evangelio y el testimonio, que los cimientos de la casa son la historia de la salvación, el compromiso social cristiano y la propia fe. Por otro lado, encontramos que abajo de ellos, la palabra de Dios es la predicación, la experiencia de las primeras comunidades cristianas. Y tiene un carácter dinámico histórico, está puesto ahí en el árbol, y un fundamento y estímulo para la acción, el agua que va corriendo, no se para. Tiene un techo menor, que son los derechos humanos, y esos derechos humanos que tapan de alguna manera una parte de la casa, un acondicionamiento de la casa, que es la opción por los pobres. Ojo, la doctrina social no solamente es para los católicos, sino también puede ser
para los no católicos. Yo de esta manera termino esta parte. Entiendo que hay preguntas y hay comentarios, ¿no? Adelante, Ceci. No sé cómo se llama, ya se me hizo bolas. No, no te preocupes, Guillermo. Muchas gracias por tu participación, por la conferencia, por las bases, por la presentación tan dinámica y pues la verdad, muchísima gente estuvo mandando ahí comentarios que muchas gracias por tanto conocimiento y por las grandes aportaciones. Si hay algunas preguntas, entonces, a ver, te voy a preguntar, dice, ¿cuál es desde tu punto de vista la medida justa entre la solidaridad y la generación de riqueza? A ver, no debe convertirse en esto, que bueno, es buena pregunta, porque de repente encontramos que se va formulando una dinámica no de solidaridad, sino una dinámica asistencialista. Es decir, se empieza a generar se empieza a pervertir el concepto y, para decirlo coloquialmente, se enseña, no, se le da el pescado a la gente y no se le enseña a pescar. Y eso lo único que genera es una sociedad dependiente, que por lo tanto es una sociedad que va a ser más fácil de manipular. Porque una sociedad que no está acostumbrada a hacer cosas, entonces va a esperar siempre a papá gobierno, va a esperar siempre la dinámica paternalista, va a esperar el programa social que le va a regalar dinero, pero no le va de alguna manera a motivar a que sea emprendedor, a que sepa solucionar su problemática, a que solamente sea solidario, es decir, va acompañando la parte solidaria, pero no va haciendo el ciclo completo. El ciclo completo sería evitar la dependencia, porque entonces estás generando otro problema y no estás cumpliendo con el sentido solidario. Es terrible porque los gobiernos piensan que las políticas públicas se conviertan en programas para regalar dinero. No, sino deben de darse bases, deben de darse elementos. Y esto, pues, obviamente, tiene sus propias implicaciones y tiene sus propias consecuencias. Una sociedad que deja, por ejemplo, sus medios de producción, pues empieza a tener, pues, anaqueles vacíos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el caso de Venezuela. Cuando llega al gobierno Hugo Chávez de Venezuela, empieza a expropiar empresas privadas y empieza a dejar, y algunas las compra, las expropia, se las queda, las pone a trabajar y otras no. Entonces, ¿qué pasó en Venezuela? Que dejó de ser un país productivo. Entonces todo lo tenía que importar. Y cuando ya no hubo recurso, pues muchas producciones que se hacían a nivel local se dejaron de hacer. Entonces, lo peor que tú puedes hacer es acabar con los medios de producción con esta dinámica asistencialista. Ojo, no estoy diciendo que no se hagan programas sociales, al contrario, es una responsabilidad hacerlas, ir logrando el bien común, pero no deben de convertirse en actos permanentes, sino al contrario, deben de servir de motivaciones. Muchas gracias, Guillermo. Otra pregunta, dice, dentro de los principios del orden social, uno que es fundamental es la autoridad. ¿Por qué hoy no se toca con claridad? Pues precisamente porque la autoridad tampoco se deja ayudar mucho, digamos que la autoridad, pues, diría la otra frase, otro comentario popular, ¿no? Ayúdame, compa, no me ayudes, compa. El gobierno se deja ayudar. Entonces, por desgracia, el gobierno mismo se ha faltado al respeto a sí mismo con su papel. Entonces, tú cuando ves de repente a un funcionario, a un gobierno que hace su propia interpretación de las cosas y que toma a contradicción o a burla lo que va haciendo, pues va a perder un sentido de autoridad. Si nos pasa, por ejemplo, los que somos padres de familia o los que somos maestros, cuando de repente pues dejamos esa pequeña delgada línea entre el respeto de los hijos o de los alumnos, y entonces pues se agarran, les da cierta libertad y se agarran del pie, ¿no? Y entonces hacen y entonces ya te agarraron el modo, ya te agarraron el mecanismo para hacerte, entonces has perdido autoridad con ellos. Y aparte,
si caes en contradicción, pierdes autoridad. ¿Y qué ha pasado con los gobiernos que pierden autoridad? ¿Por qué? Porque de repente tú ves que se contradicen porque un funcionario público que ganaba 40,000, que ganaba 8,000 pesos, resulta que tiene mansiones en 20 ciudades y lleva a pasear a sus perros a hoteles de lujo en Europa, ¿no? No quiero decir nombres de alguien, pero la hija de un ex líder petrolero hacía eso. Entonces, sí debemos de retomar la importancia del sentido de la autoridad. Fíjense, muchos de ustedes se acordarán, yo me acuerdo muy de niño, ya no lo he visto eso, pero yo me acuerdo que cuando se escuchaba el himno nacional antes de un partido de fútbol o en los cines o en algún lugar así, uno se levantaba con respeto, símbolos patrios. Yo no escuchaba, yo no me acuerdo de niño que se insultara al presidente, se le hablaba con respeto al presidente, a la figura. Podría decir, híjole, es un corrupto, porque se le respetaba la figura del presidente. Entonces, pues la propia autoridad va aprendiendo qué tenemos que hacer. Este tema, todo este tema que he mencionado el día de hoy, por eso les digo que la doctrina social es el tesoro mejor guardado, es ignorancia pura vencible. Es decir, claro que se puede vencer, porque la ignorancia, en algunos momentos la ignorancia es vencible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Formar a más gente sobre esos conceptos. Y incluso a los propios gobernantes hay que darles de alguna manera su sacudida y decirles, a ver, papá, así se deben hacer las cosas. Muchas gracias, Guillermo. Otra pregunta. Primero dice, felicidades, doctor Guillermo. Pregunta. La dignidad es el primer reconocimiento universal de los derechos humanos. ¿Este fue copiado o imitado de la doctrina social de la Iglesia? Pues fue totalmente inspirado. Es decir, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se forma la ONU, en todo un proceso, y decide eh, eh, la señora Eleanor Roosevelt ser una de las motivadoras para la creación, para la redacción de una declaración universal. Hay antecedentes, la Declaración de los Derechos del Hombre, anteriormente en Francia, en Inglaterra. Cuando se da la declaración de la ONU, pues claro que van a inspirarse en la doctrina social. Se inspiran, ¿por qué se inspiran? Pues porque es el sentido lógico, el sentido común de muchas cosas que entendemos por libertad, por justicia, por verdad. Y creo que ahí hubo un error, digámoslo así, de la redacción, en el sentido de no haber tomado en cuenta la palabra de Dios, la palabra Dios específicamente dentro de la declaración, pero toma toda la esencia. Por ejemplo, cuando uno revisa el artículo 26, que es en referencia a el derecho a los padres a escoger, el derecho preferente a los padres a escoger la educación de sus hijos, está plasmado ahí y claro que va con la propia doctrina social. Ojo, no solamente la declaración, es la inspiración de muchas constituciones y documentos a través de la historia de la humanidad. En el caso de México en concreto, el artículo 123 de la Constitución va a ser motivado por varios personajes que participaron en las formaciones que se daban de la Renovaron en México en algo que se llamó a principios del siglo XX las dietas. Las dietas eran congresos, convenciones, donde participaban laicos y sacerdotes y religiosos acerca de los temas de la Renovaron. De ahí se motivó precisamente la creación de cajas de ahorro popular, de muchas acciones de sindicatos. Los primeros sindicatos en México eran guadalupanos. Y así hubo una inspiración tremenda. Precisamente Natividad Macías, uno de los redactores del artículo 123, diputado del Estado de Guanajuato, como un dato extra, va a ser el que va a donar el Cerro del Cubilete para que se construyera años después el Cristo del Cubilete. La inspiración precisamente de este legislador, como de alguno que otro más, pues viene de la Renovaron. Sí, si tú lees la Renovaron y ves el artículo 123 de la Constitución, sobre habla de igualdad de salarios, derecho a la asociación, que los niños no deben trabajar, etcétera, pues la inspiración viene de ahí. Así podríamos hablar de muchísimos otros documentos. Pues muchísimas gracias, licenciado Guillermo, y pues con eso yo creo que algunas preguntas que todavía quedan las mandamos y si se pueden responder en el chat, también las contestamos. Pero pues nada más agradecer su tiempo y pues su espacio y pues a todos ustedes por seguir participando en el seminario
y pues nos vemos la próxima semana con el 5º módulo. Entonces, pues muchas gracias, Guillermo, y pues muchas gracias a todos y bonita noche. Gracias a todos, buenas noches. Hasta luego. Que estén muy bien.